Muchísimas gracias por haber asistido a Magia Clandestina. Ahora sí, muchas gracias por haber asistido. Les pedimos el favor que reciban con un fuerte aplauso a los artistas de esta noche. Con ustedes, el mago Andrés. Nuestra turcóloga Cristina. Nuestro mentalista René. Y nuestro mago es Michael. Les voy a pedir un favor a todos ustedes que compraron por Atrápalo. Les va a llegar en unos días un correo preguntándoles qué tal les fue en el show. Yo espero que nos califiquen mínimo de 10. No, algo que sí es importante recordar es que lo que ustedes van a calificar ahí es el show. Porque nos ha pasado de que califican cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Como afuera estaba lloviendo. Pero hay que, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? No siendo más, el último aplauso no es para nosotros, sino para ustedes por haber confiado. Muchísimas gracias. Si desean, nos pueden encontrar aquí atrás en el lobby para charlar, para fotitos, para lo que quieran. Muchas gracias. Ya nos esperemos.